ya está. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí una vez más al canal. Bueno, sé que he tardado mucho en subir el primer vídeo del año al canal. La verdad es que tenía pensado subir muchos vídeos, pero la maldita pandemia, el maldito confinamiento y todo ha hecho que no pudiera traer ninguno de los vídeos que tenía pensado. Os dije que iba a traer un vídeo sobre mi PC, sobre todo este cambio que ha habido últimamente en mi setup y en todo. Y los tendréis más adelante, os lo aseguro. Lo que pasa es que estoy esperando a que, bueno, se liberen un poco más las restricciones. Ahora mismo ya está la cosa mejor. Pero este vídeo sí que quería traerlo ya de ya, porque ya llevo más de un mes queriendo hacerlo y yo creo que es el momento. Bueno, pues la silla que os vengo a enseñar hoy, la que me he comprado, es la Secretlab Omega, concretamente, la versión Omega. Digamos que en la silla Secretlab se clasifican en tres: la Omega, que es la más pequeña, talla S, talla M, la Titan, que es la talla L, y después está la Titan XL, que sería pues ya para gente muy grande. O sea, no sé quién puede entrar ahí, pero son grandísimas. Yo he cogido la Omega, que es la SM, como os digo, y la verdad es que estoy muy contento porque me va perfecto. O sea, para que os hagáis una idea, yo mido 1,75, bueno, estoy sentado, no se puede ver muy bien, pero mido 1,75 y en principio la talla Omega, la SM, es para gente de hasta 1,80, o sea que si medís menos de 1,80, en principio deberíais tener esta. Después obviamente pues hay casos y casos y bueno, pues si medís menos de 1,80 pero sois una constitución más ancha o tal, pues también a lo mejor es recomendable que pilléis la Titan. Pero bueno, todas esas cosas, esas especificaciones ya más concretas y tal, las podéis ver en la web de Secretlab, ahí lo tenéis todo muy detallado. Y con mi constitución así como soy, 1,75, me va perfecta. Bueno, ahora os voy a enseñar un poco cómo es la silla, las cosas que tiene y tal, lo que podéis ajustar, lo que no. Bueno, la silla primero la he pillado en tela, bueno, en este color, es un color, creo que llaman Cookies and Cream o algo así. De todas las sillas que había, era la que más me gustaba, el color que más me gustaba, dentro del catálogo de tela, porque yo la quería de tela, eso era algo que quería sí o sí. Después la tenéis también con el cuero típico de las sillas gaming, que la tienen todos. Obviamente es un material mejor, o eso dicen, yo eso no lo he probado, yo tenía muy claro que quería de tela porque me parece pues, un material mucho mejor, mucho más duradero a la larga y más cómodo también, no da tanto calor. Yo siempre, si me preguntáis ya, yo recomiendo tela sí o sí. Y eso, como digo, a mí el que más me gustaba era este color y en tela, pero bueno, a los que os gusten el cuero y tal, o otro material, tenéis muchísimos más modelos para elegir, de hecho modelos muy chulos basados a lo mejor en videojuegos, en películas, están pero de verdad muy top. Hay alguno que he visto, por ejemplo, del League of Legends que me gustaba muchísimo, pero vamos, como tenía claro que lo quería de tela, pues decidí coger este que tiene el símbolo de Omega. Parece, algunos lo diréis, ¿esto es por el God of War? No es por el God of War, ya sé que el Omega es un símbolo y tal del God of War, pero es porque es el modelo Omega, y si cogéis el Titan, tiene una T de Titan. Después, es cómoda, es súper cómoda, noté una diferencia brutal. De hecho, el día que la estrené estuve 12 horas en directo, fue el primer día que la usé, 12 horas en directo, y vamos, podía estar otras 12, os lo juro, sin problema, de verdad. O sea, es que parece aquí que estoy, no sé, que digo que es todo maravilloso, pero es que me cuesta decir cosas malas realmente de ella, porque hasta el día de hoy llevo eso, más de un mes con ella, y no tengo nada malo que decir. O sea, me paso muchísimas horas en las sillas. Estuve, como os digo, en otra, en la de trabajo tengo otra, pero es que no hay ninguna que sea tan cómoda. O sea, yo estoy muy contento y de verdad muy satisfecho de haber optado por esta opción. Bueno, con la silla te vienen también un respaldo para el lumbar, un cojín, y otro para el cuello, las cervicales. Lo puedes poner y ajustar según tu estatura. Y la verdad es que yo era la típica persona que pensaba que esto no servía para nada y me equivoqué. Por lo menos con los de esta marca, me equivoqué totalmente. Bueno, están hechos de un material viscoelástico, en plan que se va amoldando a la presión que ejerces y tal.
Y la verdad es que son comodísimos. Este lo utilizo siempre, o sea, siempre lo tengo puesto porque estás ahí apoyando el lumbar y vamos, me parece más cómodo. Y después este, según lo que esté haciendo, a veces lo pongo, a veces no. Normalmente cuando estoy viendo una serie o algo, o una peli o algo aquí, si estoy aquí sentado, lo tengo puesto porque estoy así apoyado y más recostado. En los directos me lo soléis ver casi siempre, es raro el directo en el que no lo tenga. Pero cuando estoy editando o tal, que me estoy a lo mejor moviendo más, de que me muevo tal, o cojo alguna cosa, no sé qué, me molesta porque estoy todo el rato como chocando y tal, y lo quito. Pero bueno, en jugando, como estoy normalmente muy pegado ahí para estar cerca del micro y con el teclado y el ratón, y estoy siempre en una posición así, tengo la cabeza apoyada y sí que lo utilizo. Pero vamos, como lo puedes poner y quitar a tu antojo y regular y tal, pues es maravilloso. He probado otros de otras marcas y supongo que por eso decía que eran una tontería porque eran incómodos. Y bueno, claro, no son de este material, algunos no los puedes quitar ni regular mucho, entonces a lo mejor quizás el que no habéis probado, pues unos que realmente sean buenos, pero de verdad, si eres de las típicas personas como yo que decía que esto no valía para nada y que era una basura, yo creo que si probáis estos vais a cambiar de opinión. Bueno, ¿y qué cosas podemos hacer con la silla? ¿Qué cosas podemos ajustar? Pues mira, tenemos los apoyabrazos, que son, les llaman apoyabrazos 4D. Bueno, me voy a sentar, pues mejor. Podéis subir y bajar, que eso lo tienen casi todos. Después también los podéis poner para un lado y para el otro. Y después podéis pues, acercarlo para adelante o para atrás un poco. Pero vamos, yo lo tengo aquí, en la posición que venía, para adelante de todo, y me queda bien. Supongo que a lo mejor, no sé, si alguien tiene los brazos muy largos o algo y lo quiere acercar un poco para atrás, pues irá bien, no lo sé. Pero yo lo tengo así normal y perfecto. Y bueno, después, claro, según la altura de vuestra mesa o tal, pues tendréis que buscar cómo regularlo. Por ejemplo, yo para jugar juego así, no lo tengo aquí apoyado, pero si queréis tenerlo todo apoyado, pues lo subís de todo y ya tenéis esto para apoyar, ¿no? O sea, queda... Es como eso ya va en cada persona, o sea, cada persona es un mundo, cada persona pues tiene que buscar. Lo bueno es que la silla te permita pues regularlo de muchas maneras y que cada uno pueda adaptarse mejor o peor. Vale, después tenemos de este lado de aquí, esto que yo lo tengo siempre bloqueado, esto es para bloquear o desbloquear, y sería este balanceo que veis aquí, de la base del asiento. O sea, como veis, podéis jugar aquí, o sea, esto en teoría, según dicen, es pues para la gente que se mueve mucho en la silla o tal, que le acompañe la silla al movimiento, ¿no? Yo lo hago a veces para hacer el gilipollas un poco, la verdad, no lo utilizo para otra cosa, pero como os digo, normalmente lo tengo recto y bloqueado para abajo, porque así, no sé, está fijo. Pero vamos, lo tenéis ahí como opción. Yo siempre lo tengo bloqueado, sino que me apetezca hacer el tonto como ahora y me pongo a hacer así un poco el su normal. Pero vamos, yo lo tengo aquí así siempre. Y después de este lado tenemos el de, obviamente, subir y bajar, que como digo, eso. También esto lo veo importante porque en otros vídeos que hay por ahí por YouTube y tal nunca prestan atención y a lo mejor hay alguno que está viendo este vídeo o alguna y mide unos 75 o por ahí y os podéis hacer una idea. Así está abajo de todo, que se me vea entero, así está abajo de todo y así está arriba de todo. O sea, arriba de todo casi no llego, o sea, no bien sentado, bien así tal, no consigo apoyar los pies del todo, midiendo unos 75. Ya os digo que este modelo es para gente de hasta 1,80, o sea, si mides 1,80, arriba de todo harías apoyado bien los pies, pero yo con unos 75 no llego. Y abajo de todo, bueno, pues, de sobra. Aún así, echo de menos que se pudiera bajar un pelín más. Eso sí que, por poner un pero a la silla, me gustaría que bajara un pelín más. O sea, porque claro, hay que tener en cuenta que este es el modelo más pequeño. Entonces, si hay alguna persona bastante pequeña o tal, como la presenta aquí, pues a lo mejor se le queda corto. Pero bueno, que a mí no tengo el problema, o sea, en algunas situaciones, o por ejemplo si uso esta bandeja o tal, sí que me gustaría que fuera un pelín más pequeño, pero bueno, que tampoco... Y después tenemos esta palanquita de aquí que sería pues para el respaldo. Si queréis poneros a dormir la siesta, podéis, obviamente.
Esto la verdad es que cuando no lo tienes no lo echas de menos, pero cuando lo tienes lo agradeces. O sea que os va a gustar, os va a gustar. Si nunca tuvisteis una silla que tenga esto, os va a gustar porque eso, cuando me pongo aquí a ver algo o quiero descansar un poco, pues es súper fácil hacer así de repente y acostarte. Para aquí, para hacer esto sí que viene muy bien el cojín, que ahora lo tengo allí, porque, o sea, es mucho más cómodo, pero bueno, que vamos, que lo vais a utilizar. Lo creedme que yo creo que lo vais a utilizar, pero vamos, de normal, pues lo vais a tener obviamente así. Bueno, y pues poco más, la verdad, que decir sobre la silla. O sea, como os digo, yo estoy muy contento. Es una silla cara, o sea, es cara, realmente no, o sea, no es apta para todos los bolsillos, ni mucho menos. Pero vamos, yo soy una persona que pasa muchísimas horas de su día aquí sentado y hay muchísima diferencia entre una silla como esta a una silla como esta que os voy a enseñar. Vale, aquí podéis ver mi anterior silla, que la tengo aquí la tengo aquí desde hace un mes para hacer este vídeo, o sea que, bueno, está hecha mierda, o sea, para que os hagáis una idea, esta silla la tengo desde los 12 años, o sea, desde los putos 12 años, tengo 23 recién cumplidos, haceos una idea de cuántos años ha estado conmigo, es del Carrefour, hace ruidos por todos lados, eso era lo que más me molestaba, esta no hace ningún ruido, por si a alguien le preocupa y estaba en mi situación de que quería una silla que no hiciera ningún ruido, esta no la hace. Estas, como veis, sí. Y bueno, lo que más se nota, aparte de la comodidad, es los materiales. Los materiales de construcción no tienen nada que ver. Estos materiales son de una calidad extremadamente alta, desde el reposabrazos, que es así como blandito, este es de plástico puro y duro de toda la vida. El asiento, o sea, esta tela es una tela mucho más suave, mucho mejor que esta, que también es tela y que a priori no está mal esta silla. O sea, ya os digo, estuve 12 años en ella, 11 años, pero es que una vez pruebas esta, pues ves la diferencia, ¿no? O sea, es complicado notar la diferencia si no las comparas una al lado de la otra, pero de verdad, yo creo que si pasáis mucho tiempo en una silla como yo, que trabajáis editando o bueno, que sea, jugáis o tal, pasáis mucho tiempo ahí, si podéis, invertid en comprar una silla buena, porque a la larga, sobre todo, vuestra espalda, vuestras cervicales y todo lo agradecerá. Bueno, y otra cosa también es en las ruedas. En las ruedas también hay una diferencia abismal, o sea, por el material. Este se nota que es un plástico súper cutre, que raya incluso el suelo, y este no, este también es plástico, pero vamos, no lo parece. O sea, yo al principio pensaba que no era plástico, no sé qué tipo habrá muchos tipos de plástico, no tengo ni idea, pero vamos, que no raya, por lo menos tanto, sin duda, no hace ni tanto ruido tampoco. Al moverse es que hace un ruido brutal, esta no. O sea, bueno, no sé si se notará mucho la diferencia ahí, pero vamos, que de verdad se nota. Y o sea, es que es en todo, es el abrazo, el asiento, el respaldo, las ruedas, en todo se nota que el material de construcción aquí es 1000 veces mejor. También es, pues, a lo mejor 2 o 3 veces más cara, por algo será. Bueno, y la verdad es que ahora sí que poco más que decir. Voy a hacer algo que no tenía pensado, pero así de imprevisto. Le voy a preguntar a la persona que está grabando qué le gustaría saber, o si quisiera comprar esta silla. O sea, ¿qué preguntas a ti se te ocurrirían para comprar una silla? ¿Cómo la puedo limpiar? Pues mira, yo la limpio. A ver, esa es la tradición, ¿verdad? ¿Ah? Es verdad, ¿cómo se limpia una silla? Si estás comiendo en un macarrón, está cae un macarrón, tienes ahí tomate, ¿cómo lo limpias? ¿Es fácil de limpiar? ¿O no es fácil de limpiar? ¿Va a quedar ahí la mancha? Porque las de cuerito sí que se limpian más fácil, pero esa que es de tela, tela. Bueno, después de esta tremenda paliza que me acaba de dar y de un punto a favor del cuero, pues obviamente si te caen macarrones en la tela es mucho más jodido de limpiar que en el cuero. A mí no se me han caído, tienes que tener cuidado, eres una persona responsable y mayor, lo suficientemente mayor como para saber que si te cae algo en la tela pues está jodido. No se me ha manchado y espero que no se me manche. O sea, la otra tampoco se me ha manchado nunca en 11 años. No debería caerse de macarrones, ¿sabes? Perdona, decías que tenías alguna pregunta más, ¿sí? Sí.
¿vale? ¿Cuánto tarda en llegar desde que la pides? Me alegra que me preguntes eso. A ver, pues depende del modelo, depende del momento también en el que la pidas. A mí me tardó 20 días, más o menos, 15, 20 días más o menos en llegar. Pero vamos, depende mucho del stock que tengan, del modelo. También a mí me tardó pues eso, un poquito más por temas de COVID. La pedí cuando estaban teniendo problemas con el COVID y también con la nieve esta de Madrid, tuvieron ese doble problema. Entonces, pues depende. Pero suelen tardar entre una semana y 20 días. Normalmente, si tienen stock. Si no tienen stock, pues obviamente tardan más porque tú la reservas y tienes que esperar a que les entre el stock y después a que te la envíen. Pero vamos, toda esa información la tenéis en la web de Secret Lab. Según el modelo que queráis, pues dependerá. Y bueno, nada, tiene una garantía de 3 años, también extensible a 5. Si subís una foto a redes sociales y tal, los etiquetáis, os extienden la garantía a 5 años. Y si no, la tenéis de 3 años en el que se hacen cargo de todo. Bueno, y también deciros que esto me hace muchísima ilusión, la verdad. Desde hoy formo parte del programa de afiliados de Secret Lab. Entonces, cualquier producto que queráis comprar de Secret Lab, tenéis aquí en la descripción mi código de afiliado. Podéis hacerlo desde ahí y me ayudaréis muchísimo, apoyaréis muchísimo al canal para que siga creciendo, que bueno, últimamente están las cosas yendo muy bien y se nota con este afiliado de Secret Lab, que vamos, les doy las gracias desde aquí. Y nada, obviamente cualquier duda que tengáis sobre la silla y sobre otros productos, porque ya no solo la silla, también pues venden cojines, venden almohadas, incluso creo, fundas de almohada, también depende un poco del país en el que residáis, pero vamos, que tienen envíos a todo el mundo. Entonces, pues cualquier duda que tengáis sobre la silla, sobre cualquier cosa, me lo decéis saber, tanto por los comentarios de este vídeo, por Twitter, por donde queráis, y yo estaré encantado de ayudaros. Así que nada, lo dicho, tenéis el código de afiliado aquí, cualquier duda me lo hacéis saber. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo estoy encantadísimo, llevo un mes con ella y estoy encantadísimo. Si veo que este vídeo es muy apoyado, haré otro vídeo más dentro de a lo mejor un año o así, diciendo si sigo contento con ella, si hay algún tipo de deterioro o algo, pero vamos, he visto por ahí otros vídeos y no lo hay. Así que nada, dejad un buen like si os ha molado, suscribiros para no perderos nada más porque se vendrán tanto el vídeo del PC como en el que os enseñe todo este cambio de setup que he hecho, que me está encantando cómo va quedando. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.